Vamos a iniciar la ceremonia de sustitución para la obtención del título profesional de licenciado en arte. Reunidos en sesión presencial hoy 24 de abril de 2025 a las 11 a.m. Damos inicio a la ceremonia de sustitución para obtener el título profesional de licenciado en arte. En esta ceremonia estamos reunidos en la prueba de tesis el bachiller Marco Pablo Mendoza y el jurado integrado por docentes, David Luis San Ramírez León, presidente, doctora Manuela asesora, Francisca Villara Rodríguez Díaz y la vicepresidenta Elisa Mayor Imposo. Iniciamos la presentación de la tesis titulada Los paisajes de Carlos Garrafón en la colección del Museo de Arte. El bachiller Marco Pablo Paz Mendoza tiene 20 minutos para sustentar su tesis para obtener el título profesional de licenciado en arte. Bueno, antes que nada, muchas gracias por su concurrencia en esta oportunidad para poder dar este paso importante para mi trayectoria profesional, ¿no? Bueno, como ya dijo el doctor Miguel León, la tesis de hoy trata sobre la investigación de los paisajes de Carlos Garrafón en la colección del Museo de Arte de Lima. Vamos a comenzar, bueno, en primer lugar proyectando un poco cómo es el índice del trabajo, ¿no? Cómo se ha desarrollado cada uno de los capítulos que ya iremos puntualizando con relación al avance de la presentación en ese momento. Bueno, comenzaremos por la introducción. En primer lugar, quiero indicarles que dentro de la vasta producción de textos que han hablado sobre la trayectoria de Carlos Baccaflor, todos los textos que han estudiado, digamos, su trayectoria como artista, han sido básicamente de esas publicaciones en las que se han abocado a estudiar de manera más profunda su trayectoria como artista, ¿no? Tenemos las tres primeras biografías que surgen hace 41, la de Emilio del Boy, la de Alberto Jovovich y la de Fernando Ñamérez. Baccaflor, que fue la publicación en esa obra los diferentes lugares en donde desarrollarse como pintor, ¿no? Sin embargo, hay dentro de su... Sin embargo, Carlos Baccaflor también realiza una producción paralela, más ajena, digamos, a los retratos de encargo, que está conformada por experimentaciones formales que hace a finales del siglo XIX en Francia y los paisajes que son una materia de estudio también en esta ocasión. Bueno, el objetivo del trabajo, el principal y por decirlo así también, vendría a ser el primero de investigar la pictórica paisajista de los 12 óleos de Baccaflor que se encuentran en el Museo de Lima, ¿no? Y que fueron ejecutados entre 1895 y 1900. Estos cuadros se pueden dividir en dos grupos por el tipo de soporte, ¿no?, en los que están realizados. Son 6 óleos sobre madera y el paisaje como tema pictórico fue tratado de manera esquiva por parte de los artistas peruanos formados en el siglo XIX. Parte de la justificación del trabajo, el por qué me interesó. La importancia de la tesis reside en Baccaflor, aspecto poco investigado por los especialistas de la historia del arte peruano, quienes destacaron la personalidad del pintor como retratista excepcional, dejando de lado la concepción y elaboración de paisajes que poseen la misma sensibilidad, maestría e invención gracias a una técnica y manejo del oficio destacables. En cuanto a la tesis, dos, los que vemos ahí, en primer lugar, a partir de la lectura y la comparación de estudios
para comprender la razón y función de los paisajes producidos por su pincel. Análisis formal de las piezas, de los 12 paisajes pintados por Bacaflor y que se encuentran en el Museo de Arte de Lima, que nos permiten determinar el estilo y la técnica de Carlos Bacaflor para la realización de estos paisajes. Revisando el primer capítulo, son 5 capítulos. El primer capítulo, como es un capítulo, digamos, introductorio al tema, era importante realizar una revisión del género del paisaje a lo largo del tiempo, desde su génesis, ¿no?, hasta principios del siglo XX en Europa, en Occidente. Para eso, digamos, he colocado una serie de imágenes, ¿no?, de pinturas dentro del género que nos ayudan a entender cómo el paisaje ha sido, digamos, representado a lo largo de la historia en Occidente, a lo largo del tiempo por diferentes artistas, valiéndose de diferentes estilos, moviéndose en el contexto histórico en que cada uno de ellos les tocó participar, y ejemplos como el de Giotto, Conrad Wyss y otros más, ¿no?, Watteau, Claudio de Lorena, John Constable, nos hacen, digamos, alusión a cómo el género siempre fue cultivado, pasando por las diferentes épocas, ¿no?, hasta llegar finalmente al siglo XX, ¿no? Solo reviso hasta principios del siglo XX porque la producción paisajística de Carlos Bacaflor está, digamos, circunscrita hasta 1933. Por eso que mi abordaje en el estudio de la evolución del género del paisaje en Occidente solo llega hasta principios del siglo XX, ¿no? El capítulo 2, estudios sobre el desarrollo de la pintura en Latinoamérica, específicamente en 3 países en particular, el caso de Ecuador, Chile y México, porque en estos países se cultivó el paisaje como un medio de definición de lo nacional, ¿no? Fue un medio de construcción de la identidad de cada uno de esos países, y el paisaje, ¿no?, el cultivo del paisaje, el conocer el territorio en cada uno de esos países sirvió, digamos, a los gobiernos de turno para reafirmar esta idea nacionalista que les permitía construir un proyecto como nación independiente del uno y del otro. Y bueno, los artistas formaron parte, ¿no?, de todo este momento histórico en cada uno de estos países, valiéndose de la geografía, ¿no?, local y utilizando técnicas y modos de representación muy personales, ¿no? En el caso de Ecuador tenemos la presencia destacable, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, de Rafael Troya, que formó parte de una expedición científica que se encargó de recorrer diferentes espacios en el Ecuador, ¿no? Una expedición liderada por 2 alemanes, Stubel y Reis, quienes se encargaron de recorrer justamente el Ecuador para recoger diferentes datos, ¿no?, de este país, y finalmente con la producción pictórica de Rafael Troya, que servía, digamos, de base para ser grabadas y publicadas en una revista realizada por estos alemanes en Europa, dieron pie a que Rafael Troya se pudiera dedicar como paisajista consumado. Luis Martínez también es otro personaje interesante de la época, otro pintor que es considerado un científico. Le gustaba también retratar el paisaje de su país, porque también entendía él que el paisaje era un medio de poder alcanzar el progreso que necesitaba en ese momento el Ecuador, y que le sirvieron a él para poder inspirarse en la naturaleza local y también otorgarle un fuerte subjetivismo, como podemos ver aquí en el título de la obra, que se llama Requiem, ¿no?, porque él busca mucho la serenidad y la calma en sus paisajes. En el caso de Chile, importante es entender lo que significó la fundación de la Academia de Pintura, ¿no?, en 1849. El desarrollo del paisaje en Chile durante la segunda mitad del siglo XIX fue importante. ¿Por qué? Porque tras la fundación de la Academia de Pintura en 1849, los ojos, digamos, de los artistas que se formaban en la Academia estaban puestos en Europa, ¿no? Lo único que se perseguía era pintar según los cánones de representación venidos del viejo continente, y no se daba, digamos, la atención debida al espacio circundante, a la naturaleza en este caso, que en Chile se tenía. Entonces el paisaje se convierte para el pintor chileno en un medio de liberación de las convenciones estéticas, ¿no?, defendidas por la Academia de Pintura de Santiago de Chile. Entonces surge toda una pléyade, ¿no?, de artistas paisajistas en Chile durante la segunda mitad del siglo XIX, como Antonio Smith o Alberto Valenzuela Llanos, ¿no?, quienes interpretan el paisaje chileno desde diferentes perspectivas, ¿no?, dotándoles de una subjetividad técnica y estilo personal cada uno de ellos, pero que nos ayudan a entender el porqué, ¿no?, significó tanto el paisaje chileno, justamente como le dije en un anterior momento,
para definir también lo que vendría a ser este sentido de identidad, ¿no? De reconocer lo propio en el caso de Chile. Y bueno, México también es importante señalar en este derrotero que nos lleva a considerar la pintura como otro género importante cultivado en este lugar y que se debe gracias al arribo en México del pintor italiano Eugenio Latesio, ¿no? Él fue contratado específicamente por la Academia de San Carlos para dictar el curso de perspectiva, de ornato y de paisaje. Él es el fundador, digamos, de la pintura de paisaje mexicano durante el siglo XIX, el padre de la pintura paisajista mexicana durante el siglo XIX. Y bueno, formó dentro de su labor pedagógica, porque él llega a México en 1855 y labora en la institución de la Academia de San Carlos, perdón, hasta 1877, y forma a otros paisajistas, ¿no? Que nacen fruto de su formación. Y los más destacados, o uno de los más destacados, es José María Velasco, ¿no? José María Velasco es conocido como el pintor del Valle de México, porque representó el Valle de México en innumerables ocasiones, de diferentes perspectivas, ángulos, composiciones, buscando, como dice Del Encina, un autor que investigó y mucho sobre la trayectoria de José María Velasco, construir un tipo de paisaje clásico, ¿no? Sereno, calmo, donde cada uno de los elementos del Valle de México ocupan su lugar específico dentro del cuadro, ¿no? Esta idea de equilibrio, esta idea de claridad, son las características en la obra de José María Velasco se pueden notar. Ahora, ya yendo más a nuestro contexto para dar, digamos, pie al análisis de la obra paisajista de Carlos Bancaflor, primero tendríamos que hablar sobre el desarrollo de la pintura del paisaje en el Perú. Y para eso iniciamos con el periodo virreinal, ¿no? Durante el virreinato sabemos que la pintura de paisaje fue considerada un marco escenográfico, ¿no? Un elemento complementario, secundario al tema principal, siempre de contenido sacro, representaciones de santos, escenas extraídas de los evangelios, y que se complementaban como fondo con un paisaje, ¿no? Paisajes que empiezan a venir desde temprana época, como en el siglo XVI, con obras flamencas, ¿no? Que llegan procedentes de Europa y que sirven de estímulo, sobre todo a los artistas cusqueños, para representar un tipo de paisaje que, si bien es objetivo, no se inspira en el paisaje real cusqueño, sino es más bien un paisaje fantástico, servirá, digamos, de inspiración para la siguiente generación de paisajistas cusqueños durante el siglo XVIII, ¿no? Y bueno, en el siglo XVII, un siglo antes, destaca la presencia de Diego Pispetito, ¿no? Quien, si bien se basa en grabados europeos que le sirven de referente para poder pintar sus obras religiosas, cambia los grabados, los modifica sustancialmente, los personajes sacros que aparecen en estos grabados, él los minimiza, por decirlo así, les otorga un carácter anecdótico dentro de su obra, porque lo que le gusta a él es complementar o darle un protagonismo esencial a sus paisajes. Por eso en esa obra que se titula El Retorno de Egipto, donde vemos a la Sagrada Familia, ¿no? La Sagrada Familia ha sido reducida a una escala muy pequeña y lo que domina es un paisaje lacustre, ¿no? de ascendencia flamenca, porque Diego Pispetito utilizó los modelos grabados flamencos durante toda su producción como pintor. Bueno, ya entrando hacia el siglo XIX, hay que señalar que en el siglo XIX los paisajes que tenemos, ¿no? entre nosotros de esa época son paisajes en muchos casos pintados por artistas que provienen de afuera. Son artistas extranjeros que vienen con una tradición paisajística establecida de sus lugares de origen, pero en nuestro medio no contamos con pintores paisajistas. Nuestros artistas académicos, ¿no? que viajan a Europa a formarse en las principales academias y talleres del viejo continente, se dedican más que nada a una pintura de retratos, de temática histórica, de contenido literario, la pintura típica de salón, que es lo que se pide ahí en Europa, y no pintan muchos paisajes. O sea, que los paisajes ocupan el mínimo de su producción pictórica, en el caso de los artistas académicos del siglo XIX. Y uno de ellos es Luis Astete, ¿no? Quien es considerado, ¿no? según los especialistas de la pintura decimonónica en nuestro medio, como uno de los artistas que introduce el plenairismo aquí, ¿no? Pinta al aire libre, pinta la campiña limeña, sale a pintar al aire libre y ejecuta este tipo de obras. Pero como les dije, el paisajismo no forma escuela entre nosotros en el siglo XIX, no tenemos tampoco un centro de enseñanza de bellas artes que promueva el estudio de la pintura de paisaje como tal. Bueno, Teófilo Castillo, que también es importante señalar, ¿no?
con algunos paisajes como este paisaje de Huascarán que ejecuta a finales del siglo XIX, pero también gracias a su labor que tuvo en el taller de pintura que se ubicó en la Quinta Jere, ¿no? Entre 1906 y 1916, en donde propugnaba un tipo de pintura o propuesta naturalista, ¿no? Los alumnos, en su mayoría mujeres, salían al exterior de la escuela, del taller, a pintar la naturaleza y a pintar también otros géneros como el retrato, ¿no? O también la pintura de bodegón, etc. Y bueno, ya cuando se funda la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1919, o se inician las clases en 1919, ¿no? Porque se funda un año antes durante el gobierno de José Pardo, el paisaje es todavía considerado un elemento secundario. Si bien Daniel Hernández, que es el primer director de la escuela, pinta paisajes en su producción como artista, no le da tampoco el espacio que debió merecer esta temática y es colocado en un segundo plano. Sin embargo, ya con los indigenistas, el paisaje es nuevamente retomado, hay un aprecio por la naturaleza local y el paisaje es tomado como fuente de inspiración para artistas como José Saruán, ¿no? Como fondo del cuadro, digamos, o como paisaje puro también en muchos casos de las obras de los pintores indigenistas. Y bueno, llegamos al corazón del trabajo, ¿no? Que vendría a ser el estudio, el análisis, ¿no? Realmente apasionante de la producción paisajística de Carlos Baccaflor que se encuentra en el Museo de Arte de Lima. En primer lugar, vamos a ver cada una de las pinturas, de los paisajes que ejecutó Carlos Baccaflor, que se dividen en dos grupos, como les mencioné, según el soporte en el que están ejecutados estos cuadros. 6 óleos sobre madera, que son los que vemos aquí en la imagen, ¿no? 5 de ellos fechados hacia 1895, pintados en Italia y también presumiblemente en Francia. Y el último, que se trata de un estudio de paisaje, ¿no? Pintado hacia 1902, que posiblemente también pudo haber sido ejecutado en Francia. De ahí tenemos 6 óleos sobre tela, pintados tiempo después. 4 de ellos hacia 1929, que son ejecutados en Francia, en la región de Auvernia, gracias al contacto que tuvo con un importante paisajista que ya veremos a continuación quién fue. Y bueno, los dos últimos de 1933, que los pintó Carlos Baccaflor durante su estancia en los Estados Unidos, ¿no? Y representó el Central Park, porque vivía cerca del Central Park y él solía caminar por ese parque muy temprano por las mañanas. Ahora, para poder entender la génesis de estos paisajes que se encuentran en el Museo de Arte de Lima, Carlos Baccaflor comienza su producción de paisajista en Chile, ¿no? En la Academia de Pintura, gracias a la formación que recibió de Giovanni Mocchi, ¿no? Pintor italiano, tercer director de la Escuela de Pintura en Santiago de Chile, que animaba a los alumnos suyos a salir a la naturaleza y a pintar la geografía circundante. Ya en el Perú, Carlos Baccaflor le sigue interesando la temática del paisaje. Tiene, por ejemplo, una lista de Goyeno pintada durante una breve estancia en Arequipa, hacia 1888, pero también aprovecha, digamos, los temas sacros, ¿no? Para poder ejecutar paisajes, como esta visión de la nubecía por San Elías, en donde vemos un paisaje de rápido trazo en diferentes direcciones. Y bueno, la figura del santo lo podemos reconocer solamente y gracias al nimbo luminoso que lo corona. Ya en Italia, Carlos Baccaflor, aparte de recibir el ánimo y la tutoría de pintores como Francisco Pradilla, que era director de la Academia de Pintura en Roma, la Academia de Pintura Española en Roma, lo anima a ejecutar paisajes como el que vemos aquí, montañas napolitanas, hacia 1895, y también acuarelas, porque Carlos Baccaflor también fue acuarelista, ¿no? Y practicó la acuarela en su estancia romana, porque asistía él también al círculo artístico, que era una institución en donde él, digamos, se emparenta con esta técnica y también con el dibujo a tinta. Ya en Francia, sus paisajes fechados hacia finales del siglo XIX significaron para él un cambio abrupto en su producción, ¿no? Y ese cambio, digamos, abrupto en su producción está explicado por el contacto que tuvo con el modernismo pictórico parisino de finales del siglo XIX, en donde decía énfasis en el trazo suelto, ¿no? En la densidad de la materia que recubre la superficie, en este caso del cuadro, ¿no? Y que se puede, digamos, justificar, porque en ese mismo momento Carlos Baccaflor presenta otras obras dentro de este tenor. Son obras
sueltas de libre inspiración, retratos como La novia, que pueden, digamos, justificar por qué también sus paisajes son ejecutados de esa misma manera, de una manera más libre, personal, muy diferente a los retratos académicos que pintó durante su vida y sobre todo en los Estados Unidos. Bueno, en Francia también es importante su contacto que tuvo con Victor Charreton. ¿No? Victor Charreton es un pintor paisajista francés que elabora a principios del siglo XX y con quien comparte experiencias con Carlos Baccaflor. Fue justamente Victor Charreton quien invita a Carlos Baccaflor a la región de Auvernia, porque Victor Charreton tenía una casa de verano en esa localidad. Entonces invita hacia 1929 a Carlos Baccaflor para poder pintar junto a él en la región de Auvernia. Viendo las dos obras podemos ver que la correspondencia plástica, técnica, formal es muy parecida, ¿no? Debido a la influencia que ejerció este pintor, Victor Charreton, en la obra paisajista de Carlos Baccaflor hacia el final de su trayectoria como pintor. Ya en los Estados Unidos, finalmente, Carlos Baccaflor sigue con esta inclinación por el paisaje, pinta diferentes lugares del Central Park de Nueva York, pero también en colecciones privadas se encuentran otras obras, como este óleo sobre madera titulado Long Island, ¿no? Porque estuvo en este lugar atendiendo encargos de otras personalidades importantes que le pedían encargos en ese momento. Y el capítulo 5 es el capítulo dedicado, abocado al análisis plástico de cada uno de los paisajes que se encuentran en el Museo de Arte de Lima. Solo he colocado dos ejemplos, un óleo sobre madera, Casas de Campo de 1895, y un detalle fotográfico que me llamó mucho la atención y que nos lleva a pensar y también a considerar cómo es que Carlos Baccaflor pintaba sus cuadros, ¿no? Con un trazo suelto, sin mayor preocupación, ¿no? Mostrando esa inventiva o doble registro, manera de pintar que él también tenía, y que también le servían a él para aprovechar incluso el color natural de la madera. Porque hay partes en las que el pigmento, digamos, no cubre toda la madera, sino que hay partes en las que la madera se expone. Entonces Carlos Baccaflor utiliza el efecto, el color de la madera, para repotenciar en este caso su obra. Bueno, hice también un esquema de contraste de colores, ¿no? Para poder saber las diferentes variantes de un mismo color o los diferentes colores que utiliza Carlos Baccaflor para utilizar en el momento de pintar sus cuadros, ¿no? En este caso es una gama de colores oscuros lo que utiliza Carlos Baccaflor, que disciernen de su obra posterior hacia 1929, en la cual se vuelve, digamos, más colorístico, su paleta cromática se amplía, producto de ese contacto que tuvo con Victor Charreton en Auvernia en 1929. Y bueno, un detalle en donde podemos ver el gesto del pintor, ¿no? La técnica, cómo cubre bastante materia pictórica la superficie de la tela, ¿no? Generando luz y color, porque Carlos Baccaflor fue un estudioso de la luz y el color también. Y bueno, también un esquema de contraste de colores para poder saber justamente cuáles fueron las variantes de los diferentes tonos de color que utilizó Carlos Baccaflor al momento de ejecutar sus obras, ¿no? Las conclusiones del trabajo son las siguientes. El paisaje como género pictórico fue ampliamente cultivado en Occidente desde su más temprana aparición en la historia del arte, desarrollándose según el contexto en el que se gestó. A su vez, reflejan los estilos y propuestas plásticas de los artistas que supieron darle forma, así como sus aspiraciones personales. Durante el siglo XIX en Latinoamérica, el paisaje fue desarrollado en Ecuador, Chile y México como vehículo de identidad nacional. Los gobiernos de turno encontraron en la representación de la naturaleza local una herramienta de cohesión nacionalista, particularizando sus aspectos más característicos que lo definían como nación. 3. Durante el virreinato en el Perú, el paisaje se emprendió como marco complementario al tema principal de carácter religioso. En el siglo XIX fue abordado ocasionalmente como género independiente por los pintores de ese siglo sin llegar a convertirse en el grueso de su producción plástica. No tuvimos una escuela paisajista ni un paisajista abocado a este género de forma completa. 4. Uno de los artistas que cultivó el paisaje en el Perú fue Carlos Baccaflor. Cada uno de los 12 paisajes que en estudios se analizan traslucen una faceta plástica de carácter libre frente a las convenciones imperantes de la academia. En ellos se encontró, así como en otros paisajes ubicados en colecciones privadas, un medio para demostrar no solo su pericia técnica, sino la satisfacción que sentía frente a los motivos naturales que inspiraron su labor paisajista. 5. El paisaje en la obra de Baccaflor comienza en sus años formativos en la Academia de Pintura de Santiago de Chile bajo la influencia del italiano Giovanni Moni. Posteriormente, la contemplación de la naturaleza será continuada durante la estancia del pintor en Lima. 6. La factura suelta, el trazo rápido, en los paisajes de Baccaflor pintados en Italia, Francia y Estados Unidos
se puede rastrear en obras producidas durante su estancia en Chile y Perú. Refleja su adiestramiento técnico y habilidad para el paisaje desde sus primeros años formativos en América. 7. La incursión en el modernismo finicular francés del siglo XIX indujo a Bacaflor a reafirmar el hábil manejo del pincel y los pigmentos en sus paisajes de 1895. La conexión estilística con los retratos ejecutados el mismo año es patente. Cuadros como El lector, La novia, Jovencita, Efecto de sol. 8. La interacción pictórica entre Víctor Chareton y Bacaflor en 1929 durante la estadía de ambos en Auvernia es notoria y confirma la atracción del pintor peruano por el trazo libre, la luz y el color. De la misma manera, comprueban la afición del pintor peruano por el paisaje y los espacios abiertos durante sus últimos años de trayectoria artística. Y 9, el último, a la fecha se desconocen bocetos a lápiz sobre los paisajes estudiados. Ante ello, es factible argumentar que las obras fueron ejecutadas directamente sobre la madera o la tela, procedimiento usual a partir de los impresionistas. Constituye una prueba patente de la preocupación de Bacaflor por plasmar las impresiones recibidas de la naturaleza de primera intención. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias por la sustentación. Ahora pasaríamos a la ronda de preguntas. Vamos a comenzar pues, con la magíster Diana Rodríguez Díaz. Bueno, primero quiero felicitar a Marcos por el desarrollo de su exposición, ha sido bastante claro, y también por la elección del tema, ¿no? Hacer una investigación sobre nuestro pintor Carlos Bacaflor y dedicarse especialmente a estudiar el género del paisaje que es tan desatendido en el ámbito académico. Voy a pasar a provocarle dos preguntas. Señaladas. Bueno, la primera sería, ¿qué aspectos le permite desarrollar a Carlos Bacaflor la pintura del paisaje en contraste con los otros géneros cultivados por el artista? Ya. Después de la segunda. Ya, excelente. Bueno, como mencioné hace momentos en la exposición, si bien Carlos Bacaflor es conocido por sus retratos realistas de aire fotográfico, como se menciona, retratos en las que destaca el pulimento, digamos, de la superficie de la tela, fueron obras que básicamente para Carlos Bacaflor le significaron fuente de ingresos, ¿no? Sin embargo, en los estudios posteriores de su obra como artista, se ha podido llegar a la conclusión de que él también maneja un doble registro o manera de pintar. Cuando realiza obras que no son por encargo, cuando no son obras pedidas por una importante personalidad social de repente, Carlos Bacaflor se entrega a este tipo de producción, ¿no? Más libre, más personal, que se puede evidenciar en la serie del París Nocturno, que ejecuta a finales del siglo XIX en París junto al pintor catalán Hermen Anglada Camarasa, en donde muestra su adiestramiento técnico, la síntesis formal, ¿no? La densidad de la materia, el trazo abocetado, producto del clima artístico que se vivía en ese momento, ¿no? En un momento, digamos, en el que se querían proponer nuevos caminos para el arte, ¿no? Una ruptura con lo que se había hecho antes. Entonces, Carlos Bacaflor manifiesta, digamos, toda esta influencia en esta serie y también en sus paisajes, ¿no? Porque sus paisajes, cuando se expusieron por primera vez aquí en el Perú en 1955 en el Museo de Reproducciones Pictóricas de nuestra casa de estudios, generaron todo un revuelo, porque nadie los había visto nunca jamás, y mostraban justamente esa faceta antiacadémica, ¿no? Que era desconocida para el público, y que nos muestra a ese Carlos Bacaflor, digamos, pintando de una manera más personal, no tan apegado a las convenciones estéticas propias de la academia, sino también entregándose, ¿no? A su sentimiento que tenía por el paisaje y por su representación. Sí, la segunda pregunta sería, ¿cuál es la singularidad o el valor que tienen las obras de Carlos Bacaflor en relación a la pintura paisajística de los artistas contemporáneos que podías realizar? Contemporáneos locales. ¿Qué tú deseas? Porque tú has hecho un interesante mapeo y panorama a nivel internacional también, y bueno, ¿cuál te sientas que es mejor ejemplificar lo que quieres decir? O sea, ubicar su producción paisajísta dentro del contexto. No, o sea, ¿cuál es el aporte de su pintura paisajística en relación a otros autores o a otro autor? Bueno, en el caso de nuestro contexto local, que es, creo que medular señalarlo, que es importantísimo también señalarlo, nuestros pintores académicos pintaron paisajes, pero se dedicaron a este tema, de manera tangencial, ¿no? Sin embargo, en el caso de Carlos Bacaflor, desde experiencias tan personales que tuvo de niño cuando visitaba el jardín botánico con su mamá a los 3 años y le preguntaba o asediaba a su mamá de todo lo que veía en el jardín botánico, comienza esa inclinación por el paisaje, ¿no? Carlos Bacaflor fue un artista muy sensible,
¿no? Y el paisaje, si bien no ocupó tampoco el grueso de su producción plástica, sí le dio un espacio mayor a los otros artistas nuestros académicos del siglo XIX. Se entiende por qué Carlos Rocafort no fue tampoco un paisajista consumado, porque también responde a su época. Él, cuando llega al Perú, después de haberse formado en Chile, viene a nuestro país porque tentaba una beca, la pensión para poder viajar a Europa y formarse como pintor de historia, ¿no? Él quería ser un pintor de historia, quería gozar del mecenazgo del Estado peruano, él tenía esa idea del mecenazgo, ¿no? Y con el paso del tiempo y los diferentes proyectos que hizo para el Estado que no pudieron cristalizarse, lo llevaron, digamos, a poder abocarse a esta otra producción paralela que son los paisajes, ¿no? En su trayectoria tuvo contactos con paisajistas italianos como Attilio Pratella, a quien conoce en Nápoles, con el que pinta paisajes. Conoce a Víctor Charlton también, que le induce a pintar paisajes en Auvernia. Hay un comentario, ¿no?, en una misiva que le envía a Escipión Jones, que era un amigo muy cercano a él, en donde manifiesta su conocimiento, por ejemplo, de los pintores de la escuela de Barbizon, ¿no?, de los paisajistas de la escuela de Barbizon, ¿no? Virgilio Díaz, ¿no?, de la Peña, Teodoro Rousseau, entre otros. Hay un conocimiento de Carlos Rocafort del paisaje. Siempre gusta viajar a Italia en innumerables ocasiones, por más que esté en París, ¿no? Entonces, yo creo que en primer lugar debemos contextualizarlo en nuestro entorno inmediato. Yo creo que por eso es que escogí el tema en su trayectoria como pintor, el paisaje, porque fue, digamos, una producción en la que él también destacó y mucho, ¿no? Si hablamos en el contexto ya fuera de nuestro medio europeo, también tuvo una importancia especial, ¿no?, su trayectoria, por eso su inclinación siempre por investigar de este género, contactarse con otros artistas que también pintaban paisajes, ¿no? Pero lamentablemente, como sucedió con su figura también a lo largo del tiempo, fue pasando al olvido, ¿no? Pasando al olvido. Y bueno, en el caso de esta producción, que no fue tampoco algo tan estudiado ni abordado, también fue colocado en un segundo plano, ¿no? Bueno, espero haber respondido eso. Bien, entonces continuamos con la magíster Ana Teresa Guillermina Mayolo y vos, para que pueda hacer las... Gracias, poco largo. Lo primero que quiero es felicitarte, Marco. Gracias. Porque realmente me ha gustado mucho tu tesis, me ha parecido muy completa, ver toda esta evolución en cuanto al género del paisaje en Carlos Rocafort. Y de alguna manera me llama la meditación el hecho de que las obras por encargo muchas veces no son el tipo de obra que permite al artista desarrollar este pincel, esta pincelada libre, que en la evolución de su obra vemos que al principio hay una influencia, por supuesto, los grabados flamencos, la pintura italiana, la pintura francesa, ¿no?, y todo lo que se da, que he podido revisar en tu obra, en tu tesis. Pero yo quisiera que me digas de qué manera percibes tú cómo él ha podido sentirse cómodo con esta obra que se hace no por encargo. Ya, le voy a responder parafraseando una cita que menciona uno de sus biógrafos de la manera siguiente, ¿no? Dice este biógrafo, él menciona de que sus obras de encargo, sus retratos de aparato, como se suele decir, eran para él fuentes de ingresos. Solamente eran fuentes de ingresos que le permitieron llevar una vida muy cómoda, que le permitieron incursionar en el coleccionismo artístico incluso, porque coleccionistas cercanos a él y que influenciaron también en ese aspecto de su vida fueron comitentes como John Morgan, ¿no?, importante financista él, que también era coleccionista de arte y que incluso le regaló un original de Van Dyck, ¿no?, a Bacaflor. Sin embargo, sus biógrafos mencionan de que fuera de estos retratos de encargo, él se dedicaba a obras para satisfacción personal, ¿no? Es por eso que la serie del París Nocturno, la pintura de género que él también realiza, como los paisajes, realmente para mí fueron el reflejo de lo que él realmente era como pintor, ¿no? Era pintor muy sensible, ¿no?, en este caso frente a la captación del natural, de la naturaleza, de ver los espacios abiertos, un amante del color, ¿no?, del trazo suelto. Entonces, esa libertad en el trazo
trasluce o refleja la libertad que él verdaderamente sentía como pintor. Quizás restringida por sus retratos de encargo, obviamente, porque eran pedidos con ciertas características que él tenía que respetar y a las cuales debía ceñirse, pero en sus paisajes él se encuentra consigo mismo, ¿no? Por eso es que los ejecuta de esa manera, ¿no? Y siempre fueron, digamos, un tema muy presente en su obra. Quizás no entregado de manera completa, porque tuvo encargos que llevar a cabo por parte de ciertas personas, o incluso del Estado peruano, porque él siempre proyectó realizar una gran obra de temática histórica para el Perú, sobre todo vinculado al Incario, al rescate de Atahualpa, proyecto que nunca realizó, lamentablemente, pero sin embargo nos quedan los paisajes, ¿no? Y otras obras más que cuando él fallece en 1940 quedaron en su taller. Incluso sus biógrafos mencionan de que no había nada interesante en el taller, aparte de los retratos que había hecho, porque se trataban de meros estudios. Pero cuando llegan aquí, en 1955, y el Estado peruano se compromete con los bancos nacionales y otros particulares a traer consigo toda esa colección, ¿no?, que se encontraba en París, el público se quedó maravillado, porque nadie había visto jamás ese lado de Carlos Bancaflor. Todos tenían conocimiento de su obra como retratista consumado, pero no tenían ese otro lado de su trayectoria como pintor, más libre, antiacadémica, digamos, ¿no?, en la que hizo gala de esa libertad de ejecución, ¿no?, y de concepción de su paisaje que hemos analizado ahora, ¿no? Mayor libertad de expresión. Exacto. Como artista. Así, exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, gracias a usted. Sí, yo también. No. Bueno, me tocaría a mí hacer una pregunta. He leído ahí la tesis que se cataloga a Bancaflor como el último pintor académico. Y al tener estos experimentos de paisajes, ¿dejaría de ser académico? ¿O es que ya en las academias europeas se estaba incorporando pues, los aportes del impresionismo en adelante, ¿no? Claro. Quiero que me aclare. Sí, gracias por su pregunta. Yo sé que suele catalogarse a Carlos Bancaflor como el último de los académicos, ¿no? Pero ¿por qué no también considerarlo como el primero de los modernos, ¿no? Porque como analizan de manera objetiva, ¿no?, y no sesgada los especialistas que han estudiado su obra, se trata de una producción paralela a la que hace Carlos Bancaflor. Él pinta manejando un doble registro de ejecución de sus obras, ¿no? Los retratos académicos, en los cuales él hace gala, como dije, de ese realismo y de esa apariencia muy pulimentada de los retratos que aparecen en sus obras. Si bien él bebe de la tradición, ¿no?, académica, porque él nace, digamos, a finales o casi finales del siglo XIX, era propio que respondiera bajo esos lineamientos de representación defendidos por la academia, no significaron para él, ¿no?, una razón para la cual debía él restringirse, ¿no? Si vemos, no sé si se podría correr de repente, ¿se puede? Sí, regresamos. Sí, ahí, gracias. Vamos a correr un poquito para poder ejemplificarlo y verlo a través de las imágenes. Ahí está. Este, por ejemplo, es uno de los paisajes que muy tempranamente Carlos Bancaflor pinta en Chile, ¿no? Casas de Pueblo de 1886. Y este paisaje lo ejecuta, ¿no?, en un momento en el que recibe la formación de Giovanni Mocchi. Y Giovanni Mocchi, a diferencia de los dos anteriores directores de la escuela, de la Academia de Pintura de Santiago de Chile, él no obligaba, por decirlo así, a sus alumnos a restringirse y a respetar las normas académicas, sino que les daba libertad, ¿no? Vayan al campo, pinten, salgan al aire libre y ejecuten sus obras. Entonces Carlos Bancaflor bebe de esa influencia, ¿no?, y pinta este tipo de obras. Si bien está en blanco y negro, y nos concentramos, por ejemplo, en la manera como han sido ejecutadas las copas arbóreas, ¿no?, vemos que el trazo es suelto. El trazo es suelto. Pero si vemos quizás retratos de personalidades de la época pintados en Chile, vemos que respeta más la línea, ¿no?, y no se muestra tan libre en su manera de ejecutar sus obras, ¿no? Entonces, sí, podemos decir que Carlos Bancaflor tiene un lado académico, ¿no? Ese es innegable, se puede evidenciar en su producción retratística sobre todo, pero recordemos que esta producción retratística responde, ¿no?, a su formación académica que él recibió, a los encargos que también le significaron para él fuente de ingresos, pero que no respondían del todo a lo que él era como artista. Por eso que se interesó mucho y mucho en pintar sus paisajes de esta manera,
siguiendo de cerca los postulados de la pintura modernista francesa de finales del siglo XIX. ¿No? Es un clima de cambios para él. Como vemos aquí, en este paisaje o en este retrato, que están fechados hacia el mismo momento de su trayectoria artística, y en la que podemos ver esa inclinación que tiene Carlos Bacaflor por pintar de una manera más libre, ¿no? Influenciado por el contexto histórico en el cual también se desenvolvió. Por eso es que se trata de una personalidad compleja en su análisis, ¿no? No podemos catalogar a Carlos Bacaflor como académico a secas, ¿no? Porque también tiene esta producción, ¿no? Dispar, o no dispar, sino complementaria, ¿no? Que no pudo, digamos, enfatizar lo de todo, porque tenía que vivir y tenía que valerse de sus retratos, ¿no? También para poder, en esa manera, catapultar o proyectar su trayectoria de una manera mejor para él, ¿no? Bien, muchas gracias. Dejamos a la asesora, doctora Magda Bernardina Irani, si quiere hacer preguntas. Bueno, Marco, yo nomás de pura curiosidad, creo que nunca te lo pregunté a lo largo del trabajo, y has paneado tú más o menos cuántos paisajes tiene, porque lo que se analizaron fue lo de la colección del Mali, ¿verdad? Pero hay los paisajes de Chile, hay los paisajes de Perú, qué sé yo. ¿Tú más o menos sabes, has podido panear algo de la cantidad de...? Sí, la cantidad de paisajes aproximadamente que yo he podido ubicar, Ajá. dentro de la producción paisajística de Carlos Bacaflor ascienden al número de 25 paisajes aproximadamente, ¿no? De los cuales 12 de ellos son materia de estudio de este trabajo de investigación. Sin embargo, también hay paisajes pintados a lápiz sobre papel, ¿no? Tenemos acuarelas también, paisajes urbanos, no necesariamente espacios naturales que él pinta, paisajes que en algunos casos se encuentran en colecciones privadas, ¿no? O que no tienen título, ¿no? Y a la que le podemos añadir también los comentarios de sus biógrafos, porque se menciona que pintaba obras de paisaje en los diferentes lugares por donde pasaba, y esas obras no nos han llegado al presente. Quizás lo que pueden estar en colecciones particulares, ¿no? No sabemos, o de repente se perdieron, fruto del tiempo, ¿no? Pero si sumamos, digamos, las piezas que nos han llegado físicamente a nosotros dentro de la temática del paisaje, en Carlos Bacaflor, y también los comentarios textuales, ¿no? De sus biógrafos, podemos decir de que esa producción paisajística se puede aumentar aún más y nos abren el espectro de una manera más amplia de lo que significó la producción paisajística de Carlos Bacaflor y de la importancia que tiene para la historia del arte del siglo XIX en nuestro medio específicamente. Claro. Ahora, quien pintó paisajes, pero muy poco, fue Teófilo Castillo. Y Teófilo Castillo pinta esos paisajes del Huascarán cuando él se va del país. O sea, allá por el año 1820, él se va a su tierra natal a despedirse y todavía le dice: adiós Huascarán, nunca más te voy a ver. Y ahora tampoco, si viviera Teófilo Castillo, no lo reconocería por el problema ecológico que existe, ¿no? Y pinta una serie tampoco muy grande de paisajes, pero es de su terreno. En el caso de Bacaflor, veo que el paisaje por donde él va, si está en Italia, si está en París, si está en Chile, si está en Estados Unidos, si está en Perú, él está de manera permanente con esta pasión paisajística que desgraciadamente no le hemos dado, bueno, gracias a tu tesis, ahora le estamos dando vuelo, pero no le hemos dado ese interés dentro del estudio del arte peruano, la obra, el paisaje en general, dentro de los artistas peruanos. Yo te quiero agradecer que haber estado contigo como asesora. Igual, la gratitud es He aprendido mutua. mucho de ti, eres una persona con mucho coraje y que va hasta el final, y cuando llega al final dice: no, todavía no es el final, y sigue buscando, y te felicito por eso. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, profesora, y Bien, al jurado. haber contestado las preguntas. Ahora vamos a hacer un receso de unos minutos. Vamos al registro del público asistente a retirarse en unos minutos, ¿no? de la sala. Gracias. El jurado va a retirar.
sustentación de tesis. A los 24 días del mes de abril del 2025, a las 11 horas, se reúne presencialmente el jurado de sustentación integrado por los siguientes profesores del Departamento Académico de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster Luis Ramírez León, presidente. Magíster Diana Rodríguez Díaz, miembro. Magíster Ana Teresa Guillermina Mayor Olivos, miembro. Doctora Nanda Ranarine Erane, asesora. El jurado se reúne con el fin de evaluar y calificar la sustentación de la tesis de licenciatura Los paisajes de Carlos Vaca Flor en la colección del Museo de Arte de Lima, presentado por el bachiller Marco Paulo Paz Mendoza. Concluida la sustentación, el jurado procedió a la calificación con el siguiente resultado. Mención, aprobado con máximos honores, en números 20, letras 20. Luego del proceso de sustentación y calificación correspondiente, se comunicó al bachiller el resultado obtenido, por lo cual el jurado recomienda a la facultad que se le otorgue el título profesional de licenciado en arte. A las 11:55 horas concluyó el acto de sustentación, de lo cual los miembros del jurado y la asesora dan fe firmando la presencia. Firmamos. Gracias. Y bueno, una foto. Gracias.